Nosotros, el Magisterio Nacional, se compromete a normalizar las labores escolares a partir del tiempo que estamos haciendo esta firma y, asimismo, algo muy importante. Aquí hay que resaltar algo importante. Nosotros desde un inicio, señores periodistas, hemos deslindado categóricamente con los señores del CEM Patria Roja, así como también del CONARE Movadef. Creo que eso es importante, motivo por el cual nosotros hemos manifestado en nuestros documentos que lo presentamos el 5 de junio al Ministerio de Educación, un eslogan que decía: ni Patria Roja ni Sendero Movadef. La educación y el magisterio están primero. Bajo esa consigna hemos llevado todo este proceso de huelga y creo que ahora estamos convencidos de que hemos hecho un gran avance, principalmente en función ¿a quién? A nuestros estudiantes. Nosotros hemos llegado ya hasta el día de hoy en el Cusco un promedio de 58 días de huelga. Nosotros los maestros hemos estado luchando en las calles de lunes a domingo, desde horas de la madrugada hasta altas horas de la noche. Y eso nos ha dado lugar a que nuestro pueblo, nuestros padres de familia y nuestros estudiantes se sensibilicen y todo este tiempo nos han apoyado en forma muy voluntaria y al mismo tiempo con ese amor y cariño que lo tienen siempre a sus maestros. Nosotros... Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones del secretario general del SUTER Cusco, Ernesto Mesa Tica, pero eso ha sido todo entonces con nuestra cobertura acá desde N Noticias. Lo dejamos con Mario Ghibellini y Verónica Linares en Portada. Hasta mañana. Por este respaldo... ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Vamos a continuar. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal, Mario? Efectivamente, esta transmisión de San Borja, donde está hablando el dirigente del SUTER Cusco, el señor Ernesto Mesa, informando del acta que han firmado con el Ministerio de Educación para restablecer el servicio educativo en Cusco, Pasco, Lambayeque y Lima provincia. Ni lo vamos a hacer nunca. Rechazamos esos actos de violencia y al mismo tiempo también pedimos a las autoridades que se han excedido en manifestar y al mismo tiempo en indilgarnos algo que no nos corresponde. Manifestamos abiertamente que el salir a reclamar tus derechos no quiere decir que seamos terroristas. Pedimos a esas autoridades que se han dirigido de esa forma que tengan que rectificarse. Y también le decimos al señor Alfredo Velázquez que también tenga que rectificarse de todo lo que nos ha ido insultando, indilgándonos por más de 58 días por todos los medios de prensa. Señor Mesa, para dejar en claro, ¿el día de hoy se levanta la huelga? Nosotros estamos convencidos de que tenemos que hacer, como de costumbre, orgánicamente las consultas a nuestras bases. Sin embargo, creo que todo ya está claro. Lo más importante de esto es de que nosotros hemos hecho este esfuerzo. ¿Por qué? Porque se trata de nuestros estudiantes y por nuestros estudiantes vamos a hacer todo lo posible. ¿Esto qué significa en todo caso? ¿Un preacuerdo para la reunión que mañana se va a llevar a cabo con el presidente Pedro Pablo Kuczynski o mañana ya no hay reunión con el presidente de la República? Sí, a la convocatoria de nuestro presidente de la República, el día de mañana ya estamos dando por concluido todos los acuerdos que ya lo tenemos como preacuerdos aquí entre el Ministerio y nuestros SUTES regionales. ¿Qué falta entonces para que este preacuerdo ya lleve a la finalización de esta huelga? Solamente una firma entre nuestro presidente de la República y los SUTES regionales, tal y conforme nos ha convocado a todos los SUTES regionales que en este momento hemos estado en medida de fuerza. ¿Eso quiere decir que el día de mañana no? Básicamente principal. Sí, está basado en 4 puntos que ya les había mencionado. Uno de ellos es las remuneraciones, el otro acuerdo es de la deuda social, el otro aspecto es sobre la derogatoria del Decreto Supremo 013, así como también lo que es las evaluaciones de desempeño docente.
Señor Mesa, ¿quiere decir, para dejar en claro, que la huelga va a continuar, o en todo caso mañana no se van a normalizar las clases hasta que se firme este preacuerdo con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski? Sí, lo dejaremos al acuerdo final que tengamos el día de mañana, y creo que de allí para adelante sí podemos decir con toda facilidad ya qué es lo que hemos llegado a acordar entre nuestro presidente de la República y los SUTES regionales. Ahora, en estos momentos se está llevando a cabo todavía, hay manifestantes en el centro de Lima. Muchos de ellos les ha sorprendido esta acta que ustedes han firmado con la ministra de Educación. Ellos los han tomado de sorpresa, consideran en todo caso como una traición. ¿Cuál es la respuesta de parte de ustedes? Nosotros, al respecto, debemos de manifestar que todavía no lo tenemos cerrada totalmente el acta. El día de mañana se estará concluyéndose, pero ya tenemos muchos aspectos, bastantes aspectos que hemos logrado entendernos entre el Ministerio de Educación y los SUTES regionales. Lo que quiere decir que primero había que decirle, hay que publicarlo bien nuestra acta, que cada uno de nuestros maestros se den por informados en forma personal, y estoy seguro que no lo van a pensar de esa forma. Si el día de mañana ya se Daniela. Con toda seguridad es posible que eso... Daniela, ¿nos escuchas? Hola, Daniela. Sí, ¿cómo estás? Muy buenas noches. La verdad. Daniela, queríamos a ver si tiene la oportunidad en la conferencia de preguntarle al señor Mesa cómo va a quedar la denuncia que los procuradores del Ministerio del Interior presentaron precisamente contra él y otras personas que son del SUTER Cusco. A lograr algunos acuerdos. Entre ellos, un cronograma de recuperación de clases. Esta lo estaremos cumpliendo. Señor Mesa, una consulta. ¿Cómo va a quedar la denuncia de los procuradores que le hicieron a ustedes por parte del Ministerio del Interior? Bueno, este es un proceso judicial que el Ministerio Público sabrá cumplir su función, y nosotros también haremos en su momento la defensa como nos corresponde. ¿Cuál es el llamado a Alfredo Velázquez y al señor Zenón, por ejemplo, que se mantienen en radicalizar eso? ¿Hay un llamado también a que se sumen a poner esta medida de fuerza? Al señor Alfredo Velázquez, él nunca ha estado en medida de fuerza, él ha estado, creo, bien apoltronado en su espacio, que siga así donde él estaba, mientras que a los maestros en su conjunto que estamos en las calles, que hemos estado luchando, creo que ya estamos llegando a esta parte final. Eso es lo más importante. ¿Usted espera en todo caso que el día de mañana se firme este preacuerdo con el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Estamos seguros que así va a ser, y creo que de eso ya no había mucho que hablar. Gracias, les agradecemos infinitamente. Por favor. Así. Ese es el acuerdo. Ese es el acuerdo. Cusco, Pasco, Lambayeque y Lima Provincia. De Pasco, Lambayeque y Lima Provincia. Con la ministra de Educación. Bien, de los demás puntos que todavía faltan, les vamos a agradecerles. Creo que estamos en esta mesa técnica que debe de instalarse. Allí se estará concluyéndose los otros 10 puntos que tenemos. Por lo demás, creo que aquí hay que destacar algo. Hemos llegado a acuerdos de gran importancia, y esto lo hacemos principalmente pensando en nuestros estudiantes del Cusco y de todas las regiones del Perú que hemos estado en medida de lucha. Pero algo más hay que rescatar y resaltarlo. Por primera vez, el Magisterio Nacional ha unificado a nuestros padres de familia, a nuestro pueblo, a nuestros estudiantes, a nuestras autoridades, a nuestros consejeros regionales, a nuestro gobernador regional, así como también a nuestros congresistas y a nuestro propio presidente de la República, que ha tenido la voluntad de sí o sí convocarnos para dar por solucionado este pliego que hemos tenido. Algo más que debemos de manifestar es que el día de mañana todos estos acuerdos que ya tenemos estarán siendo refrendados por nuestro presidente de la República. Sí, muchísimas gracias, señores. Daniela. Buenas noches.
Daniela, ¿nos escuchas? Sí, Verónica. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los acuerdos que hace algunos días hubo entre el SUTEP, ¿no? Y la ministra de Educación, y hoy con el SUTEP Cusco y la ministra de Educación? O sea, ¿hay alguna diferencia? ¿Algunos puntos distintos? A ver, le voy a preguntar. Señor, me hace una consulta. Señor, me hace una consulta. Los acuerdos que se firmaron con el SUTEP y la misma ministra Martens hace unos días, y el acuerdo que se firmó hoy día, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Que el día de hoy, el acuerdo de hoy día está ya resuelto. Parte de nuestra plataforma de lucha, el que no se había resuelto en su totalidad allá en la ciudad del Cusco. Creo que esa es la diferencia. ¿Cuál es, Daniela? Que nos pueda aclarar, por favor, qué puntos son. 4 resueltos. ¿Nos puede, ¿Cuáles son los puntos? Sí, nos puede detallar estos 4 puntos que ya se han resuelto. Distintos a los del SUTEP, ¿no? Uno se ha referido principalmente a la remuneración, el otro es a la deuda social, el punto, ¿la remuneración es a la mayor? evaluación de desempeño docente, y finalmente a la derogatoria del Decreto Supremo 013-2016. Estamos saliendo en vivo para Canal N nuevamente. Detállenos el tema de los sueldos, que era un tema muy importante para ustedes. ¿El SUTEP firmó otro sueldo? La remuneración. Sí. El SUTEP había firmado otro acuerdo previo a esto. O sea, los montos, el sueldo es distinto, ¿ellos han alcanzado un mejor acuerdo o no? Sabemos que el señor mismo. Alfredo Velázquez, que no nos representa y no nos ha representado nunca, este señor había firmado un acuerdo para el mes de mayo del año 2018. Nosotros lo teníamos como propuesta firmado para el mes de enero. No fue aceptado, sin embargo, como propuesta planteamos inclusive que sea mucho más. Lo planteamos para agosto de este año, y creo que con este compromiso de nuestro presidente se ha extendido, creo, siempre hasta el año 2017 en diciembre. Eso es lo más importante que hay que resaltar, lo que no lo han hecho ellos. O sea, se quedan los acuerdos firmados el día de esta tarde y no lo que se había firmado antes con el señor Velázquez. Aquí hay una diferencia más importante todavía, señorita, que nosotros, los maestros de las diferentes regiones que hemos firmado, tenemos no solamente los 2.000 soles, sino habrá una política de aumento escalonado que nosotros hemos propuesto y está en nuestro acta, de ir incrementando año a año, de tal manera que al 2021 llegue a una UIT en la primera escala. Esa es la gran diferencia entre el otro señor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Se va a llevar al UIT. Bien. Vamos con los titulares, ¿no? Muy bien, Daniela. Muchas gracias por haber podido trasladar alguna de las interrogantes. Nos llamaba la atención, ¿no es cierto?, ver si había efectivamente alguna diferencia. Y lo que dice acá el señor Ernesto Mesa, representante del Cusco, es que van a llegar a las 4 UITs, o sea, los más de 4.000 soles, aparentemente en 2021. 2021. Así es. Pero los 2.000 soles, que digamos fue el acuerdo que logró la ministra con el SUTEP, con el SEM, fue el mismo, ¿no es cierto?, de 2.000 soles. Y por otro lado, lo que resulta importante es, más que respondiese el señor Mesa, quien tiene que responder es el gobierno. Este gobierno que lo denunció por delitos contra el orden público, la Procuraduría Especializada del Ministerio del Interior, es el mismo que dice un día que no va a dialogar con quienes han estado involucrados en actos de violencia, y es el mismo que firma ahora esta acta. No, está bien que pregunte, entonces, digo, porque... No, sí está bien que preguntar, pero digamos... Imagínate que hubiera dicho, parte del acuerdo era que se retiraran las denuncias. Sí, claro. No, claro que había que preguntar, pero digo, quien encarna la contradicción es el gobierno, fundamentalmente, ¿no? Y habría que saber si se mantiene lo que dijo la ministra de Educación, que es que se les descuenta a los maestros que nos dictan lunes, martes y miércoles. Hoy estamos miércoles, ¿no? O si como parte de estos arreglos o del de mañana, eso también queda de lado. Por lo demás no sabemos qué acuerdo, porque si lo de mañana es un preacuerdo, lo de hoy día, ¿cómo se llama? Preacuerdo. Claro. Sí, es como la promo. Bueno,
A ver, vamos de frente ya con Pero vamos a presentar primero a nuestros invitados, ¿no? Disculpen a nuestros invitados congresistas que están aquí ya desde hace rato escuchando, atentos por supuesto a esto que es la noticia del día, y ese levantamiento de esta huelga indefinida de los maestros, que bueno, finalmente luego, digamos, los temas políticos los vamos a abordar probablemente a lo largo de todos los días, pero lo más importante es que a partir de mañana, mañana... Cusco, Pasco, Lambayeque y Lima provincias, esos son los que han firmado este podrán volver a la escuela. Le damos la bienvenida entonces a César Villanueva, que es vocero de Alianza para el Progreso, y Javier Velázquez Gisquén, congresista del APRA, que fue muy duro además a lo largo de todo el día. ¿Les parece si escuchamos las declaraciones del Premier? Y luego vamos aquí con nuestros invitados. Que quede muy claro, nosotros no nos vamos a reunir, no vamos a permitir en ningún momento que representantes de Sendero Luminoso, ni allegados a Sendero Luminoso, entren a la Palacio de Gobierno o nos sentemos a negociar con ellos. Lo que hay es un diálogo con aquellos representantes, delegados de gremios de la educación, no violentistas y digamos que respetamos la democracia y que están en beneficio o que están buscando la mejor educación en el país. Sí, claro, pero el señor Mesa, el propio gobierno lo ha denunciado por problemas con el orden público, entonces me parece que no tiene que ser senderista para que deje de caber dentro de la descripción que ha hecho de quienes sí son, digamos, permisibles en el diálogo. ¿Qué dicen nuestros invitados? Todos queremos, y también Alianza para el Progreso ya tiene una reunión con el Premier y la ministra, pero todos queremos que esta huelga se resuelva, pero yo creo que el objetivo primordial de una solución de esta naturaleza tiene que apuntar a los beneficiarios del servicio educativo, que son los estudiantes y los padres de familia, y segundo es cómo quedan los cientos de miles de profesores que han estado asistiendo puntualmente a sus aulas, ¿no? Yo creo que lo que yo he expresado es una preocupación. Ahora los gremios sindicales que en escalada comienzan a solicitar sus legítimas demandas, los médicos que están esperando una solución, ya se sumaron los obstetrices, los enfermeros, el Poder Judicial. Entonces todos van a querer que el pliego se resuelva en Palacio, ya ni siquiera con el primer ministro ni con la ministra del sector, sino con el presidente de la República. Entonces me parece que es una solución, un planteamiento, una solución que todos la saludamos, pero tiene que ser ordenada. Y lo que nos preocupa es quiénes van a ser mañana los interlocutores de este acuerdo. Hoy día se anuncia que se ha llegado a acuerdo con 4 regiones. Yo antes de venir llamé a una dirigente que hoy día recibimos en la bancada de Lambayeque y me dice, no hemos llegado a un acuerdo. O sea, y ahí figura Lambayeque, figura Lima provincia, figura Cusco y Pasco. Entonces hay un desorden, hay una confusión, y no hay que olvidar que son 17 regiones las que están en paralización y solamente son 4 las que han adelantado ojalá acuerdo que permita lo fundamental. Yo creo que sin algo no hay que transar, y lo digo también porque soy profesor, he sido profesor de aula, es que al final de cuentas el tema de la recuperación de clases resulta siendo a veces un trofeo, entonces no se realiza. Entonces aquí no puede estar en tela de juicio los descuentos, qué sé yo, pero la recuperación sí tiene que ser un compromiso ineludible, y creo que nadie, desde las fuerzas políticas, también debemos transar en que esto puede hacerlo como siempre ha sido, ¿no? Vamos a recuperar y ustedes me alcanzan un cronograma para recuperación de clases, y de verdad no se da. Entonces, lo que pasa es que esos 50 días de pérdida de clases son irrecuperables, irreparables. Por eso es que estamos en el lugar que estamos. Una de las razones por que estamos en la prueba PISA en ese último lugar es justamente por estas marchas y contramarchas. Este es un conflicto que se debió resolver, mi apreciación personal, desde el comienzo, si es que... ¿Con esta misma persona? Sí, por el Ministerio ha manejado la huelga por Twitter, ¿ya? De verdad, te lo digo. ¿Cómo así por Twitter? Por Twitter, pues, ha ido la ministra de la zona, no han ido. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que yo vi... yo lo que vi al comienzo es lo siguiente. Ellos muestran un video donde Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, hace un compromiso de este año, en su primer año de gestión, aumentar el piso salarial a 2.000. Ahí lo que se ha debido decir es, claro, había ese compromiso, pero nadie podía prever que el fenómeno del Niño y Lavallato iban a conspirar contra ese compromiso. Se pudo haber sensibilizado a los maestros para que esto se reprograme, máximo cuando el gobierno ya se comprometió que en diciembre va a aumentar el piso salarial. Entonces se está haciendo un esfuerzo, pero repito, yo creo que
Lo de mañana es fundamental, es decisivo. Porque hay una confusión, no sabemos quiénes son los interlocutores y hay un sector muy pequeño que se ha infiltrado en las movilizaciones y que está promoviendo la violencia y está exigiendo de que no haya acuerdo para levantar el paro, ¿no? César Villanueva. Yo lo que creo es que hay momentos en que hay que reevaluar la estrategia que uno tiene en todas las partes, ¿no? En esta situación la cosa subió de tal manera que se volvió inmanejable. Inmanejable no solamente porque ha habido una decisión muy fuerte de los profesores de las regiones, la forma como se ha enfrentado el tema con los gobiernos regionales, ¿no? También como jueces para recortar los salarios, que es su responsabilidad. O sea, es una facultad que tienen los gobiernos regionales para eso, ¿no es cierto? Pero en esta circunstancia, en la coyuntura, aparecen como los que tienen que cortar el cuchillo, y eso iba a traer una consecuencia si es que esta huelga iba a continuar. Había reacción en los padres de familia con los profesores, contra los profesores, así que iba a ser una situación complicada. Es la razón por la cual nosotros como bancada de acción de Alianza para el Progreso hemos solicitado días antes esta reunión con el primer ministro para señalar que tenía que verse la conversación con el conjunto de las bases regionales de los profesores, porque más allá de que el SUTE sea un solo sindicato, lo real en estos momentos es que el nivel central no representa las regiones y las regiones. Es clarísimo. Entonces, y que el Ejecutivo acaba de reconocerlo también. Exactamente. Eso también marca una diferencia, ¿no? A partir de lo que el presidente lo que dice Javier tiene razón. En esta primera etapa de la estrategia de cómo tratar este tema, ese problema desde el Ejecutivo, ha sido vertical. No ha habido el acercamiento que debió haber, no ha habido el diálogo que debió haber, y eso se encrespó. Claro, cuando Verónica le preguntaba al señor Mesa cuál era la diferencia entre el acta firmada con el SUTEP y la que están firmando ahora, y la verdad que quedó un poco en la bruma, la gran diferencia, pero que no la van a decir ellos, es que la otra la firmaron con el SUTEP y esta la están firmando con ellos. Ellos quieren adquirir personería y quieren adquirir estatus de interlocutores del Estado y del gobierno. Esa es la gran diferencia. Puede ser exactamente igual el texto, pero la firman con ellos. No, sin duda. Y también un poco el adelanto, pero del 18 a diciembre de este año, ¿no? En relación a ese... Pero lo de diciembre ya estaba. En vez de marzo, era para diciembre también. Pero lo central allí era un poco esta lucha interna en el sindicato, que va a tener que manejarse. Yo he conversado también igual que el Partido Aprista, con las bases regionales. Va a tener que ser muy creativo una solución de este problema, porque vas a terminar reconociendo a 25 sindicatos regionales. Sí. Y eso va a ser muy complicado. Entonces yo lo que creo es que de este problema hay que hacer una oportunidad también de mirar el panorama desde las regiones, una política nacional. Y eso tiene que ver con volver a revisar el tema de la descentralización, porque hay varios pasivos. O sea, quitarle estos poderes, dice usted, a los gobiernos regionales. No tanto quitar los poderes, sino establecer claramente la responsabilidad de los niveles. El ministerio no puede perder la rectoría de la definición de unas políticas públicas, pues, a nivel nacional, en todos los sectores, porque el caso de salud también es un caso parecido, y que por esa razón nosotros habíamos recomendado al primer ministro hoy que efectivamente se adelantó el presidente Kuczynski a decir, bueno, voy a conversar con ellos, porque nosotros habíamos intentado desde días antes sugerir a los dos ministerios tener que buscar estos puentes a nivel ministerial y máximo a nivel del presidente del Consejo de Ministros. Pero en este caso ya el presidente tomó esa decisión, y dada la coyuntura, a mí me parece que está bien, dada la coyuntura, porque ya no había una relación muy
muy fluida con las dos ministras, ¿no? Entonces esto se iba a entrampar. Y en esta situación, ojalá que el día de mañana se pueda resolver este acuerdo, este preacuerdo con el sector. Nosotros lo conocíamos en la medida que estábamos conversando esta mañana con el primer ministro, que se podía dar, se ha dado, pero que también se tiene que cerrar la huelga de los médicos de la misma manera, ¿no? Yo quisiera decir algo adicional a lo que dicho César. Y nosotros, cuando hablamos con el presidente, cuando invitó a las bancadas, nosotros le planteamos que el gobierno tenía que definir el tema de la rectoría, tanto de educación y de salud, que son instituciones que manejan políticas públicas transversales. Y esto no supone, como se puede insinuar, de que queremos que le arrebaten competencias a los gobiernos regionales, sino que supone rectoría. Sí, el concepto es que las regiones manejen la educación pública, entonces hay que darle el presupuesto y la capacidad de decidir, que ellos puedan ser la instancia que pueda definir hasta los temas salariales. La verdad a mí no me parece, yo creo que eso se tiene que revisar. No somos un Estado unitario, no somos un Estado federal, así como la policía, así como el ejército, así como el Poder Judicial, no podemos dar estas competencias así o seccionarlas en 25 áreas geográficas. Yo creo que este tema de la rectoría tenemos que revisarlo por el bien del país, porque al final de cuentas, ¿qué ha pasado? ¿Quiénes han alimentado que la huelga vaya tomando cuerpo y sea creciente? La actuación, por ejemplo, de la gobernadora regional de Arequipa, ¿cierto? Algunos gobernadores regionales que son buenos para llenar las ujeles de burócrata, de todo, y cuando ven el paro que los maestros legítimamente piden que se les paguen, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que a un profesor contratado se le haga trabajar de marzo y se le pague en diciembre, por ejemplo? O sea, todo el año, ¿de qué come? ¿De qué vive? Entonces, creo que las demandas son legítimas, pero aquí hay que sentar el principio de autoridad, sin menoscabar derechos de nadie, pero yo creo que esta es una política pública muy importante como la de salud, o la concentramos en el gobierno nacional para que pueda haber en su conjunto, o tomamos esta decisión, como bien lo ha dicho César, de que se la entregamos a las regiones y encontramos 25 sindicatos regionales. Hoy día este profesor que acaba de decir, bueno, yo no soy ni Patria Roja ni CONARE. Entonces supone que ahora ha surgido una nueva corriente de negociación, porque han firmado un acta con 4 sindicatos que no están ni en la forma, el sindicato formal, ni están con los que están en una posición un poco más radical. Entonces yo creo que ese desorden y esa confusión no es un buen precedente, ¿no? Bueno, mañana veremos qué es lo que pasa. Ojalá, esperemos que mañana se resuelva, ¿no? A Ricardo Cuenca, que es del IEP, y la verdad es que yo pensé que iba a estar más bien contento. Ricardo Cuenca, ustedes saben que es un investigador, ¿no es cierto?, conocido, y pensé que iba a estar contento con que, bueno, ya se levantó y dice, bueno, ahora van a venir las luchas internas, porque el CEN del SUTEP, después de haber visto esta imagen de la ministra, la invitación del presidente y estos otros dirigentes regionales, también del Cusco, también del Puno, porque no solamente son de cada una de las regiones, sino que el CONARE está de hace tiempo luchando. Y este señor dice que no es del CONARE. Entonces, es bueno, como dice César, pero lo que sí queda como un precedente nefasto es que la instancia del sector, del titular del sector que asuma la responsabilidad y del primer ministro, ya ha sido agotada. Antes, los gremios sindicales pedían hablar con el primer ministro, todos van a querer ir a Palacio, ya. Claro. Y eso creo que nosotros también queremos estar con el presidente. Vamos a hablar con el ministro de Transportes y Comunicaciones, con el PCM, ¿no? Sí, frente, con el presidente de la República. Ahora, de repente soluciona el tema. No, tiene de ¿por qué no? Solucionar. De repente es un buen negociador también. ¿Ah? ¿O no? ¿O creen que no? Va a ser un fiasco estar reuniendo mañana. Yo sinceramente creo que sí. Porque esto es una de las muestras. O sea, lo que estaba, totalmente cerrado era el diálogo. Pero el diálogo ¿con quién? Con alguien que a nivel central no representa a las regiones. Con las regiones no podía conversar porque no estaban reconocidos. Yo creo que hay excepciones en un momento de esta naturaleza, porque lo que ha señalado Javier, el objetivo central no es ni el tema de los sindicatos, ¿no?, ni quién tiene más fuerza, si el Ejecutivo o son los niños. Sí. Y hay que ver una salida de esas de la mejor manera posible y después restituir el tema de la reforma. El tema de la reforma no puede retroceder, tenemos que avanzar.
Entonces hay que trabajar muy finamente con el tema de las regiones. Yo soy regionalista 100%, pero tengo que aconsejar una forma de articularnos entre las políticas regionales y la política nacional. Yo, con la experiencia de 2 periodos de gobierno, hubiese preferido no ser ventanilla de pagos al sector público, porque en la práctica las competencias de los gobiernos regionales terminan en el pago de planilla de los profesores. Y miles de profesores, eso que lo haga el sector, y yo tengo más tiempo y menos problemas para gerenciar la región de otra manera en el desarrollo, ¿no? Son competencias que hay que reevaluarlas con las lecciones que hemos recibido hasta ahora. Muy bien. Vamos a escuchar algunas de las opiniones que han dado a lo largo del día congresistas de distintas bancadas sobre esta aceptación del diálogo, en realidad, porque se lo estaban exigiendo de parte del presidente. Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que ha dicho el congresista Becerril, el congresista Mulder, y también sería interesante escuchar lo que ha dicho el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez. Creo que acá el gobierno no tiene idea de qué hacer con el tema, porque por un lado la ministra dice que si no asisten lunes, martes y miércoles, mañana jueves ya comienza a despedirlos. Y luego el presidente dice que no, que mejor lo recibe en Palacio de Gobierno. Entonces acá vemos que el presidente desautoriza a la ministra, desautoriza al premier, y yo creo que en realidad no hay un norte en la solución al problema. Por eso creo, como congresistas, tenemos la obligación también de ver cómo apoyamos a este gobierno para que dé solución a los problemas que en realidad pues no puede ser que los niños vayan a perder un año de clase, es correcto. Hemos visto a un ministro del Interior salir a decir, bueno, que el Movadef está detrás de esto y tiene toda la razón. Sendero está detrás de esto, tiene toda la razón. Después hemos visto a la ministra de Educación decir, bueno, si no regresan, los despido. Y al día siguiente viene el presidente de la República y lo va a recibir en Palacio. Entonces, hay contramarchas y la verdad es que este tema lo tiene que resolver el Ministerio de Educación. Y es obvio de que si el presidente, bueno, ha decidido él mismo recibir a las personas que están en huelga, lo que puede producir es un efecto espejo, en el que todos los gremios que estén en huelga van a reclamar con justo derecho también hablar directamente con el presidente de la República. A mí me parece que social no le corresponde hacer una labor policial. Sin embargo, resulta más que evidente que hay determinadas luchas o protestas sociales que se infiltran por parte de sectores radicales vinculados a la subversión. Y en eso hay que tener los ojos bien abiertos, las antenas bien paradas. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que hay prácticas violentistas en esta huelga. Y eso no necesito yo ser presidente del Poder Judicial para darme cuenta, sino como cualquier ciudadano común y corriente. Y ese es un riesgo para el país. Ya hemos tenido experiencias dolorosas en la década del 80, del 90, con un fenómeno subversivo que nos ha costado tanta sangre y tantas vidas en este país. Y por tanto no se puede permitir el fortalecimiento de tendencias violentistas en el país, y el Estado tiene que ser firme en responder. Y en el caso del Poder Judicial... Bien, bueno, esas son las opiniones sobre digamos, la aceptación del diálogo que ha expresado ayer el presidente Kuczynski. Vamos a una pausa y regresamos con la reunión que ha tenido Kenji Fujimori con el presidente del Tribunal Constitucional. Con eso volvemos. Bueno, a solo 2 días de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la denominada ley antitransfugismo, el congresista Fujimori se reunió con el presidente de esa institución. Él mismo colgó las fotografías a través del Twitter. De hecho, han estado también otros parlamentarios, por supuesto, como no, también han puesto sus imágenes en las redes sociales. Pero esta imagen, como no, llama particularmente la atención. Según el diario El Comercio, habrían tratado la situación del señor Kenji Fujimori en Fuerza Popular, y por eso es que él habría estado mostrando además estas fotografías. Sobre el que pesa una sanción, ¿no es cierto? Todavía, ¿no? Sí. Sigue sancionado.
de sus derechos dentro de la bancada. Sí. Y además también ya se ha hecho oficial la candidatura de Augusto Ferrero para ocupar la plaza que deja en el tribunal el doctor Óscar Urbiola. A ver, tenemos justo el tweet, vamos a ver qué escribió. Creo que no ha escrito nada, solamente puso las fotografías, ¿no es cierto? El congresista Kenji Fujimori, a ver si nos confirma la producción. Así es, solamente puso las fotografías y nada más. Muy bien, a ver qué dicen acá nuestros invitados. Bueno, no está mal, ni es cuestionable de que un parlamentario visite al presidente del Tribunal Constitucional, y creo que ha sido más que elocuente que le haya entregado un libro sobre una acción de amparo, me imagino por la preocupación de la suspensión. Y el otro tema que tiene que ver, en la que Kenji Fujimori está muy en abierta contradicción con la decisión de su bancada y el apoyo que dimos nosotros para esta ley, para esta modificación reglamentaria que impide que se puedan formar nuevos grupos parlamentarios. Es solamente en el caso nuestro es porque hemos actuado con apego a lo que dice la Constitución y a lo que dice el reglamento. La Constitución habla de grupos parlamentarios y el reglamento, cuando desarrolla ese mandato constitucional, establece que son grupos parlamentarios aquellos que han sido elegidos. De tal manera de que no es verdad de que los que han renunciado son parias, que se le han menoscabado sus derechos. Hoy mismo, por ejemplo, la Junta de Portavoces ha acordado que creo que la congresista, y bien merecido, la congresista Glave va a ser titular en la Comisión de Constitución. Y todos los parlamentarios que están en comisiones. Ahora, aquí de lo que se trata es... Aquí de lo que se trata es que lo que se está peleando es solamente por tener derechos administrativos, o sea, derecho a tener oficinas como bancada, tener oficina, tener asesores, pero a algún parlamentario independiente se le ha negado la posibilidad de hablar, de formar parte de comisiones. No. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es lo siguiente, gente. En el caso de LAPRA, ¿qué reclamamos nosotros? Si lo quieren reconocer como grupo parlamentario, que lo reconozcan, pero el electorado quiso que la fuerza política parlamentaria, la cuarta fuerza política parlamentaria por los votos, que es lo único que da legitimidad, sea Alianza para el Progreso. Nosotros seamos el quinto. Entonces, ¿qué pasa si Frente Amplio ahora se le reconoce como que ya no es una bancada, sino son dos bancadas, 10-10? Nosotros pasamos a ser quintos. Y los que son sextos pasan a ser séptimos. Cuando aplican la proporcionalidad, nosotros salimos de la Comisión de Fiscalización, salimos de la Comisión Permanente, salimos de la Comisión de Constitución. Entonces, el mundo al revés. Entonces, creo que ese mecanismo perverso que había, que se salían 4, 5, 6, armaban una bancada para tener los asesores y para poder negociar los temas de decisiones políticas importantes del Parlamento, está muy bien. Pero que no se traten de escudar en decir que hemos sido menoscabados en nuestros derechos. Todos ellos están interviniendo en el Pleno, presentan sus proyectos de ley, forman parte de comisiones importantes. El día de hoy se ha tomado ese acuerdo, forman parte de comisiones importantes. Entonces, ¿Cómo es que van a formar parte de esas comisiones? O sea, porque se supone que hay proporción de cada uno de los miembros. Pero ¿qué ha pasado? Entonces, parece que se han reunido, yo no he estado, pero parece que se han reunido con el presidente del Congreso, en la mesa, y han decidido en base al perfil también, porque tampoco se puede desperdiciar ese recurso humano. En algunas comisiones importantes se ha empleado un cupo más sin afectar la proporcionalidad. Entonces, o sea, un congresista más. Sí, en la comisión, por ejemplo, de Constitución. No como bancada, sino como congresista. En la comisión de Constitución. ¿Solo en esta comisión? En comisiones, en energía, en fiscalización. Y en cada una de estas comisiones va a ir uno de los independientes. ¿Independientes de Frente Amplio? Por supuesto. No, de todas las. No, también está yendo, creo, la señora Vilcatoma. Están yendo todos. La señora Donaire. Por supuesto. Mira, nosotros hemos pedido desde el inicio formar parte de la Comisión de Inteligencia. Aplicaron la proporcionalidad. No nos tocaba. ¿Qué vamos a ir? Que al tribunal, porque no. Bueno, pero ahora ya que otros están piden ustedes también que les hagan un campito. Es que no es así, es que muchos creen que la oficina, los asesores hacen al parlamentario. Entonces, y hay otros que se han dedicado a reclutar, a bancadas pequeñas, todos los que renuncian los jalan a reclutar. Yo creo que lo que hay que hacer es institucionalidad. Si ingresaron 6 bancadas que se legitiman por el voto popular, 6 se tienen que ir, sin menoscabar el derecho que tienen como parlamentarios aquellos que por razones personales disienten de su bancada, pero no nos pueden afectar a los que nosotros, al orden que el pueblo ha querido que el APRA tenga o la bancada de Alianza para el Progreso, ¿no?
Bueno, en lo primero, sobre el Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional ha hecho una visita protocolar al Congreso y ahí ha habido oportunidad de distintos congresistas y bancadas de conversar con él, ¿no? Nosotros en particular. Pero ha sido un tema absolutamente protocolar, no se han tocado temas concretos. En el caso del congresista Fujimori tampoco sé qué cosa han tocado, pero está dentro de sus derechos a tener estas reuniones protocolares. En lo segundo, yo creo que pues no tengo la experiencia que tiene Javier en el tema del Parlamento, pero en este Parlamento, en este segundo periodo, encuentro que hay una muy buena disposición para encontrar soluciones al interior del Congreso, pese a las reglamentaciones que existen. Una de estas es el poder incorporar a los 13, no es grupo, sino a los 13 congresistas que en estos momentos no tienen bancada, para ver cómo participan en las comisiones, porque efectivamente había que buscar una salida, ¿no? Que no alterara el reglamento, ¿no? Entonces se han dado como 13 comisiones, 13 cupos allí. Y hay un segundo que pueden utilizar, todas las bancadas no tienen el suficiente número para cubrir el número de comisiones, que particularmente me parece siempre alta, pero bueno, es así. ¿Usted votó a favor o en contra de esta ley? ¿Perdón? ¿Usted votó a favor o en contra de esta ley, su bancada? En contra. ¿La bancada de APP? Sí. En contra. Okay. Y vamos a esperar la opinión del Tribunal Constitucional para también separarse o no. No, mienta, cuéntenos. No hay. Nosotros porque yo imagino que también los pepecausas andarán en lo mismo. Y entonces ahí ya son 18 y tendrán que... El año pasado entró por el voto del pueblo 6 bancadas. ¿Sabes cuántas terminaron? 11 bancadas. El año pasado. Por supuesto. Y ¿sabes qué? El nacionalismo se hizo 8 o 5 pedazos, y al final de cuentas aquellos que juegan a la libre, porque dicen no, yo soy independiente, juegan a la libre, ya no discuten en el Parlamento los intereses colectivos a los que representan, sino eso ha terminado inclinando las decisiones en el último quinquenio. Eso es pernicioso. Entonces, que digan la verdad, que es lo que quieren en la oficina, los asesores, de hablar, de presentar proyectos de ley, de formar parte de las importantes comisiones. Lo que ha hecho Galarreta es un nuevo precedente de permitir abrir espacios en las comisiones importantes. Entonces todas las bancadas han respaldado eso para que participen, no como antes pasaba, como decía César, no, hay grupos parlamentarios que no pueden cubrir grupos, escoja eso. No se ha hecho eso. Sino, creo que ha habido una reunión, yo no he estado, y se está ubicando, y me parece bien porque hay parlamentarios ahí de mucho valor que deberían estar en comisiones importantes, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con el archivamiento definitivo del proceso contra Rómulo León Alegría. Se ríe, congresista, y los otros implicados del caso Petroaudios. Que lo está molestando en maquillaje, le dice, están de suerte los apristas. Y se molesta él. Vamos a volver con eso. Muy bien, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha archivado de manera definitiva el proceso contra Rómulo León Alegría y los otros implicados en el caso Petroaudios. Tras conocerse esa resolución, León Alegría ha dicho que fue perseguido e insultado cobardemente por el entonces presidente. El entonces presidente, ustedes recordarán, era Alan García, y ha agregado que a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, le dijeron, así en impersonal, le dijeron que tenía que meterlo preso. Vamos a escucharlo. O te persiguen y te acusan y te insultan y te meten preso y te privan de tus derechos y de la libertad, que es el bien más sagrado de la persona humana luego de la vida, se sufre mucho, pero al final uno puede cargar su propia cruz, pero es muy doloroso ver el dolor de la familia, de los hijos, de los nietos, en mi caso, mis hermanos. Ahora me siento tranquilo, pero yo nunca perdí la fe. Yo siempre creí en la justicia, porque también soy abogado, soy bachiller en Derecho. Pero, como dijo uno de mis juzgadores del más alto nivel, si te hubiera tocado un juez valiente y honesto, este juicio nunca debió haberse iniciado. Yo fui perseguido
Yo fui insultado malamente, cobardemente, desde una posición de poder que yo no podía contra ella. Le dijeron a la fiscal de la Nación, la señora Echaíz, que tenía que meterme preso. Yo me enteraba en ese mismo momento porque me llamaban de Palacio a decirme, está pasando esto. O sea, ¿fue una orden de Palacio que usted fuera preso? ¿De alguna manera? Fue lo dijo públicamente el presidente aquel entonces, lo dijo públicamente, que vaya preso y además con el insulto, ¿no? Que después se le ha negado, cuando ha ido como testigo al juicio petrolero, se le ha negado que me haya dicho rata. Pero bueno. Entonces yo debo decirte ya mirando el futuro, que yo estoy muy agradecido a Dios, a la justicia, a mi familia, a mis abogados, al doctor José. ¿Qué dice el congresista Javier Velázquez? ¿Que se ha hecho justicia efectivamente con León Alegría? Bueno, vivimos en democracia y yo creo que hay, y quiero decir algo, esta es la máxima instancia de la Corte Suprema. Esta decisión ha sido revisada y ha sido confirmada. Segundo es que previo a esta decisión final, también la intersectación ilegal fue impugnada porque esa sí se acreditó que había sido una actividad ilícita cuyos responsables fueron identificados y sancionados. Entonces, para que haya este pronunciamiento en la sala, ha habido otro pronunciamiento en la Corte Suprema declarando que esta era una prueba ilícita, porque algunos quieren equipararlo al tema de la señora Nadine Heredia, y por eso dan argumentos que le han robado las agendas, porque eso no se ha probado. Lo que sí se probó, en este caso se probó que esto era una intersectación ilegal, una actividad ilícita, y los responsables fueron sancionados. Ahora, acá, yo no creo que mi percepción, mi opinión política pueda imponerse a una decisión de los jueces. Algunos, como decía Verónica, dicen que estamos con suerte. No, yo creo que lo que han hecho los magistrados es evaluar lo que está dentro del proceso. Y si ellos han declarado la absolución del señor Rómulo León Alegría, bien para el país. Entonces se apresuró Alan García al aludir a él como rata porque aludió, ¿no? Mira, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo en esa época era presidente del Congreso. Yo no creo que no haya peruano que no se haya indignado de lo que escuchó. Al margen de que era ilícito, se haya indignado de lo que escuchó. Yo no creo que, fíjate, si se cayó el gabinete de Jorge Castillo, sí, claro, justamente, se generó una crisis política. Entonces, ¿quién originó esa crisis? A veces este tipo de conversaciones irreproducibles, porque uno de ellos, Rómulo no era funcionario, pero el interlocutor era un funcionario de Perú Petro. Sí, claro. Entonces, ahora que han declarado su inocencia, nos parece bien, porque ya con el paso del tiempo se ha podido acreditar que en esa licitación de los pozos petroleros no hubo de ninguna manera fraude. O sea, lo de Faenón fue un floro que estrenó el interlocutor del señor León Alegría. O sea, las cosas hay que ponerlas en su nivel, hay que respetar la decisión. Creo que ese argumento que dicen que los apristas manejan el Poder Judicial, el Ministerio Público, no es así, no es así. Sino que nadie ha dicho eso hoy día. Ahora no me refiero a usted. Se defiende antes de que lo acusemos. Vamos a lo que dice el señor Alegría, dice que Alan le dio la orden a la señora Gladys Echaíz. No se puede profanar el honor de una persona que tiene una conducta moral tachable. Se fue dejando al Ministerio Público en un nivel de aceptación de la gente muy alto, justamente por esta conducta que tenía la doctora Gladys Echaíz. Me parece que es un despropósito decir de que dieron la orden y ella dispuso. Además era fiscal de la Nación, no era una fiscal provincial. ¿Y qué es lo que hubo en los petroaudios entonces? Porque aquí el señor Rómulo León, claro, dice que acá hubo un puro escandalo. Pero entonces la indignación era ¿por qué? Porque se estaba cocinando algo. Por la forma, ahora, lamentablemente en la justicia parece que eso no es un delito. Por la forma que, me imagino, yo no estaba inmiscuido en el proceso, pero supuestamente en esos diálogos, el llamado Faenón del que se hablaba era porque se habían obtenido licitaciones de pozos petroleros en forma fraudulenta. Lo que se ha acreditado, supongo yo, es una suposición como las tuyas que hacen periodísticas, supongo yo de que se ha acreditado de que esos procesos, si se dieron, han sido absolutamente ilegales. ¿Qué supone César Villanueva? Bueno, en esa época yo era presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales y cuando se dio este hecho, vine a hablar con el presidente, ¿no? Y también en ese momento estaba el primer ministro Jorge Castillo. Porque lo he escuchado, ¿no es cierto? Los términos eran sinceramente repugnantes.
y a los amazónicos más todavía, porque era el petróleo que tenía que ver en esta región. Es la razón por la cual yo tomé la iniciativa de venir a hablar con el presidente para ver cómo se iba a manejar una situación de esta naturaleza, ¿no? Y que después terminó afectando el gabinete, ¿no? Y entonces lo que pedíamos era una investigación muy exhaustiva para evitar este tipo de cosas. Pero esta decisión del Poder Judicial, yo no soy un experto jurídico, pero habrá algunas razones para tomar una decisión de estas que llama la atención cuando ha sido un hecho trascendente, pero finalmente es una decisión del Poder Judicial que... Bien, vamos a pasar de un tema judicial a otro. Así es, el juez Richard Concepción Carguancho, de una amplia entrevista, y comentó que un juez no puede decir empate al emitir una resolución y que debe fallar a favor de una parte y en contra de la otra. Y esto puede referirse a la decisión sobre la prisión preventiva de 18 meses dictada contra Ollantumala y Nadine Heredia. Agregó que en su mente está resolver los casos con el mayor apego a la justicia y la verdad. Aunque su esposa dice que le ha dicho varias veces, ya basta, le ha dicho, ya basta. Pero nunca hacen caso a las esposas. A ver, vamos a ver unas claquetas, a ver, de algunas de las respuestas. Dime nomás, respóndeme, Ibelini, respóndeme. ¿Qué me quieres decir? Yo he visto a nivel presidencial que sí le hacen caso a las esposas. Demasiado caso, dices tú. No sé que hay un contraejemplo, joder. Sí. Está muy bien. A ver, yo lo conozco de cerca. Lo conozco de cerca. Muchísima, dice. Bueno, pero contradecirle de largo. Nos desviamos. A ver, bueno. A ver, ¿qué dijo el señor Richard? A raíz de su resolución, algunos lo aplaudieron, pero otros, entre ellos muchos penalistas, dijeron que fue un exceso. ¿Qué les respondería? Toda crítica debe ser bienvenida porque es una magnífica oportunidad para reevaluar nuestro trabajo. El juez no puede decir empate. Tiene que fallar a favor de uno o en contra de otro y no todos estarán de acuerdo. Lo único que está en mi mente es resolver los casos con el mayor apego a la justicia y a la verdad. Sí. Sus medidas suelen ser drásticas. Ha ordenado la prisión preventiva para 2 expresidentes. Algunos lo catalogan como un juez carcelero. ¿Se siente así? Respeto las opiniones. Simplemente trato de resolver cada caso conforme corresponde. La clave para resolver está en el expediente. Hay casos en los que se decidirá tomar una medida coercitiva muy gravosa, como una prisión preventiva, pero hay otros en los que no amerita dicha medida. De hecho, he tenido oportunidad de dictar otras medidas menos lesivas. Muy bien. Y lo que ha dicho en esa entrevista muy importante, porque este juez es muy conservador, no suele dar entrevistas así, pero uno revisa el contenido de sus sentencias, tanto la de Toledo como esta, tiene, como él ha dicho ahora, hay una referencia hay una resolución de la Corte Suprema que establece que en el caso de crimen organizado, siendo un delito grave y complejo, el lado de la balanza se inclina más por la medida restrictiva. Pero bueno, en fin, yo creo que toda decisión, como la que acaban de dar sobre el señor Rómulo León Alegría, ¿no? Algunos estarán satisfechos, otros van a decir, pero está bien. Lo que ha pasado con las resoluciones que ha dado el juez Concepción Corpancho es que ambas han sido revisadas, tanto la de Alejandro Toledo como la del presidente Humala. Y al margen de que puedan haber gente que esté a favor o en contra, ahora muchos, por ejemplo, dicen pobrecito Humala, pobrecito la señora Nadine Heredia, ¿no? Que ese es un abuso, un exceso. Pero el delito por el que se les investiga es un delito que la sala, que ha confirmado por unanimidad esa medida limitativa, ha establecido que se trata de lavado de activos agravado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues si mañana, si tengo la seguridad que si mañana el fallo hubiera sido diferente y mañana conoce el señor Humala y su esposa que lo van a condenar por este hecho y se van como si fuera el señor Toledo, le cortan la cabeza a ese juez. Entonces yo creo que hay que acostumbrarnos a... La Constitución permite que podamos analizar, opinar sobre las sentencias judiciales, pero hay que aprender, hay que acostumbrarnos a respetar las decisiones porque hacemos institucionalidad. Por más que tengan todavía deficiencias el Ministerio
Público y el Poder Judicial, yo creo que los mejores jueces son ellos y no los políticos adversarios. Es un tema que una sanción siempre tiene pros y contras, o quienes están a favor, quienes están en contra. Yo, sin ser un especialista, también hice algunas observaciones a la decisión del juez Corguancho en relación al caso del expresidente Ollanta y Nadine. Pero cuando vas entendiendo mejor las cosas, te das cuenta que hay más argumentos que avalan. O sea, usted estuvo en un primer momento en contra de la prisión preventiva para Heredia y yo no tengo mucha simpatía con la prisión preventiva. Pensé que decir no tengo mucha simpatía con la señora Nadine Heredia. No, pero igual. Porque es un instrumento que hasta ahora no llega a convencerme, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú finalmente sancionas, como en el caso del presidente Ollanta, y después sale, ¿no? Hay algo que te extraña, que en el sistema no haya el rigor que corresponde para establecer lo que dice el juez, los expedientes. Los expedientes son los que califican finalmente. Entonces, claro, usted dice, esta es prisión preventiva, entonces imaginemos que después se hace la acusación fiscal, el proceso, libre, y de pronto inocente. Entonces, y ha estado 18 meses en prisión, dice usted, injustamente. Puede ser injustamente, puede ser por la deficiencia que tenemos en la preparación de los expedientes, puede ser de cualquier forma. Lo que hace es generar más desconfianza sobre el sistema. Entonces, lo que sucede en este caso del juez que señala que no hay empate es claro, o sea, siempre va a tener... No hay manera de contentar a todos. No hay manera de contentar a todos. Estos casos son emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay un caso últimamente que generó indignación, por ejemplo, el esposo de ese médico, esa chica cantante de Piura, que era evidente, que era inocente, ¿no? Corazón Serrano, creo, ¿no? Corazón Serrano. Lo metieron preso y luego se demostró que era absolutamente inocente. Acá por lo menos hay una investigación, por lo que he leído, no es por mi apreciación personal, porque he leído a los juristas más importantes, todos coinciden que hay suficiente carga probatoria como para ir a un juicio oral. Por eso es más pequeña la posibilidad de que los declaren absueltos, porque primero que los 3 millones de dólares que han entrado al Perú está acreditado por las personas que lo han depositado, Odebrecht y Barata. Segundo es que en la hoja de cálculo de la oficina de pago de sobornos está acreditado el desembolso. Tercero, que está consignado en las agendas de la señora Heredia. Y cuarto, que el señor Martín Belaunde, que ha sido muy cercano a la pareja presidencial, ha acreditado que sí es testigo que ha visto que le ha entregado dinero. Entonces tampoco esperemos que vean que le han depositado algunas cuentas de ahorros, porque la señora hasta cuidaba mucho de que usaba la tarjeta de crédito de la amiga para... Entonces hay muchos elementos, pero yo veo que es bien tienen que hacer una obra de alta cirugía sus abogados para poder demostrar una inocencia de personas que han demostrado que por el curso del poder han sido inescrupulosas, ¿no? Les tienen que prestar a sus abogados, pues, congresista. No, la diferencia es que nosotros tenemos de nuestro lado la verdad y allá no. Uy, congresista, muchas gracias por haber estado con nosotros a los dos. No, a ustedes. Hasta pronto. Se quedan con Primero la Noche.